Todos conocemos la rima infantil que ha pasado de generación en generación. 3 pequeños cerditos, 3 casas construidas con esfuerzo desigual y una bestia feroz que soplaba con la fuerza de un huracán para derribarlas. Nos enseñaron desde la cuna que esta era una lección sobre el valor del trabajo duro y la planificación frente a la adversidad. Nos dijeron que el mundo es un lugar salvaje y que solo resguardándonos tras muros sólidos de ladrillo podemos estar a salvo de los monstruos. Pero los cuentos que nos leen antes de dormir son solo versiones suavizadas de leyendas mucho más antiguas, diseñadas para ocultar verdades que nuestra mente no podría soportar. ¿Qué pasaría si te dijera que la historia de los 3 cerditos no es sobre la supervivencia de los inocentes? Y si los muros que construyeron no eran para protegerse del mal exterior, sino para ocultar algo mucho más voraz que crecía en su propio interior. Hoy vamos a viajar a lo alto de las montañas, a un pueblo antiguo y envuelto en niebla perpetua llamado Treveles. Hace siglos, Treveles era un santuario de equilibrio natural absoluto, hasta que ellos decidieron que sería su próximo hogar. Los registros más antiguos de la región no mencionan a 3 animalitos amigables y juguetones. En los pergaminos de los sabios locales se habla de la llegada de 3 criaturas porcinas que aparecieron tras una larga temporada de sombras en las tierras del norte. Eran, en apariencia, 3 cerditos, pero había algo profundamente perturbador en ellos. Su piel era de un rosado casi translúcido, que contrastaba de forma enfermiza con los colores vivos del bosque. Caminaban con una pesadez extraña y en ocasiones, cuando creían que nadie los observaba, se erguían sobre sus patas traseras con una postura antinatural. Sus ojos eran diminutos pozos oscuros, sin brillo, que no reflejaban inocencia, sino un apetito infinito y silencioso. Desde el primer momento en que sus pezuñas tocaron el suelo del valle, una extraña inquietud se apoderó de cada criatura viva. Los pájaros enmudecieron, los ríos parecieron volverse espesos, intentando retroceder ante su avance. Los 3 cerditos sabían que no eran bienvenidos, sabían que, en las profundidades del bosque, el guardián de ese territorio ya había percibido su llegada. El primer cerdito, el más joven, era presa de una prisa febril. En su desesperación por establecerse, acaparó todos los pastos dorados de la llanura, secando los campos a su alrededor. Con ese material marchito, levantó una estructura de paja tejida con una fuerza inusual, creando paredes que bloqueaban por completo la luz del sol. Se encerró en ese nido seco, temblando en la oscuridad absoluta, no de frío, sino de una extraña anticipación. No tuvo que esperar mucho. Una noche, cuando la luna se ocultó, la temperatura del valle descendió drásticamente. El viento se transformó en un aullido bajo y profundo, que parecía nacer de las entrañas de la montaña. La bestia guardiana había llegado, el inmenso lobo gris, una criatura de proporciones míticas y ojos que contenían el conocimiento de los siglos, se irguió frente a la frágil estructura de paja. El cuento dice que el lobo sopló por crueldad, pero los textos antiguos describen algo más abrumador. El lobo no sopló aire, invocó la furia elemental de la naturaleza para limpiar la anomalía. Un vendaval ensordecedor golpeó la cabaña, desintegrando la paja en miles de fragmentos dorados. El refugio desapareció, dejando al cerdito menor expuesto al frío. Pero, inexplicablemente, el lobo no se abalanzó sobre Elan en medio del torbellino. El cerdito corrió con una velocidad inhumana, deslizándose como un bulto informe hacia las tierras de su hermano. El segundo cerdito había sido más metódico y mucho más destructivo. Había talado los árboles más antiguos
y venerados del bosque sagrado de Treveles, arrancando sus raíces con una fuerza desmedida para construir una cabaña de madera sólida. Cuando el cerdito menor llegó, el mediano selló las entradas con gruesos troncos. El silencio en el interior era absoluto y opresivo. Ambos cerditos se sentaron en el suelo, inmóviles, con la mirada fija en la puerta. Escuchaban cómo el bosque exterior parecía gemir ante la presencia que se acercaba. El sonido de ramas rompiéndose, seguido por pasos pesados, lentos y rítmicos que hacían vibrar la estructura. La bestia no tenía prisa. Esta vez, el lobo no se detuvo. El impacto de su energía contra la casa sonó como el choque de dos montañas. Desató una tormenta de viento tan feroz que la madera sólida comenzó a astillarse. En segundos, la estructura implosionó. La madera se derrumbó en un estruendo, pero una vez más, los dos cerditos escaparon ilesos, escurriéndose entre los escombros con una agilidad perturbadora. Corrieron sin mirar atrás, guiados por una única esperanza: la fortaleza de su hermano Mayo Ere. El tercer cerdito había elegido la cima de una colina yerma y sin vida para construir su obra maestra, una casa de ladrillos cocidos en hornos que habían expulsado un humo negro y asfixiante durante semanas. Era una fortaleza hermética, no tenía ventanas, solo pequeñas rendijas. Cuando los dos cerditos menores entraron, la pesada puerta de hierro se cerró tras ellos. El cerdito Mayo Ere no estaba asustado. Estaba sentado en dos patas sobre una silla tallada junto a la chimenea, cuyo fuego no emitía calor, sino un extraño resplandor cobrizo. Los cuentos nos hicieron creer que los cerditos temblaban de miedo, pero la verdad es que el interior de esa fortaleza no olía a miedo animal. Olía a una paciencia milenaria, olía a una trampa perfectamente diseñada que estaba a punto de cerrarse. El lobo llegó a la cima. Estaba visiblemente agotado. Su pelaje plateado estaba cubierto de polvo y escarcha. Se paró frente a la estructura de ladrillo y desató todo el poder que le quedaba. El viento aulló con una frecuencia que hería los oídos, pero la casa no cedió. Los ladrillos absorbieron cada impacto, como si se alimentaran de la tormenta. La bestia, desesperada por cumplir su deber, dio vueltas buscando una debilidad. Sabía que si no los detenía, el valle entero se marchitaría. Solo quedaba una entrada posible a la chimenea. El cuento tradicional nos dice que el lobo, cegado por el hambre, se lanzó por el hueco, cayendo en una olla de agua hirviendo. Pero la historia oculta nos revela el engaño maestro. El lobo escaló el tejado, no impulsado por el hambre, sino por un sacrificio final. Miró hacia el abismo negro de la chimenea y se dejó caer, esperando terminar con la oscuridad desde adentro. El descenso fue largo, mucho más largo de lo que la altura exterior sugería. La oscuridad se volvió sólida, envolviendo sus sentidos. Cuando el guardián tocó el suelo, no cayó en agua hirviendo, cayó en una sala inmensa, una cámara subterránea que se extendía bajo los cimientos, y allí, frente a él, no había tres presas asustadas. Los tres cerditos se habían puesto de pie, sostenidos sobre sus patas traseras. Su postura ya no era torpe. A la luz de las llamas cobrizas, su piel pálida comenzó a estirarse, revelando formas que desafiaban la naturaleza. Sus pequeños ojos oscuros ya no eran órganos de visión, sino cuencas de un vacío infinito. El cerdito Mayo Ere esbozó una sonrisa que dividió su rostro. El lobo, el guardián implacable, sintió un terror absoluto que lo paralizó. Intentó retroceder, pero el espacio mismo parecía haberse solidificado. Las paredes de ladrillo no eran para mantenerlo fuera, eran los límites de su celda. En ese instante,
La bestia comprendió la verdad. Los cerditos nunca estuvieron huyendo. La casa de paja y la de madera eran cebos, senderos diseñados para guiarlo lejos de su fuente de poder. Lo habían conducido exactamente a donde necesitaban, a un templo de silencio donde ningún aullido de auxilio podría cruzar los muros. Aquellas criaturas no eran presa fácil, eran entidades de consumo absoluto que vagaban por el mundo buscando energía vital pura para asimilarla. Y para consumir la esencia de Treveles, primero debían anular al guardián. El lobo no había acorralado a su presa. Él era la ofrenda final. No hubo una batalla. Las tres sombras, rosadas y deformes, se abalanzaron sobre la luz plateada del lobo en un silencio que dolió más que cualquier estruendo. Lo que ocurrió fue un acto de sustracción existencial. La esencia del guardián fue drenada, absorbida gota a gota por la oscuridad insaciable. A la mañana siguiente, el valle de Treveles amaneció en un letargo eterno. El viento había dejado de soplar. Las hojas se volvieron grises y quebradizas. Desde la colina, la chimenea expulsó un humo denso y brillante. Era la energía del guardián evaporándose. Los tres cerditos habían triunfado. Ahora, el pueblo entero estaba a su merced. Su hambre apenas estaba comenzando a despertar. La próxima vez que veas una ilustración amigable de tres cerditos, recuerda la verdadera historia de Treveles. Recuerda que las prisiones más efectivas no se construyen para mantener a los monstruos afuera, se construyen para atrapar a los protectores adentro, asegurándose de que nadie pueda escuchar el momento exacto en que su luz se desvanece. Si este relato alteró tu forma de ver los cuentos infantiles, te invito a ver la verdadera historia de Pinocho, que es muy diferente a lo que te contó Disney.